Bienvenidos a nuestro programa. El martes 13 de noviembre de 2018, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la charla El Dr. Ángel Pulido y los sefaradíes, a cargo de la historiadora doña Martina Lemonnier. Les invitamos a escuchar la grabación. Tengo el placer de tener al lado mío a Martine Lemoine. Debo de decir, y lo digo con un poquito de vergüenza, que hace muchos años que frecuento a Martine, muchos, y no me atrevo a decir que la conozco, porque hemos hablado y me ha dicho muchas cosas que no. Le he pedido un currículum, pero luego prefiero que se presente ella. Y yo también aprenderé a conocerla un poco más de ser compañeras de conferencias. Sí. Bueno, le dejo la palabra. Pues con mucho gusto estar aquí. Ya veo que hay un ambiente fantástico, así, todo femenino. Y me encanta porque el doctor Pulido, sobre el cual voy a hablar, pues en cierto modo en su época fue un poco feminista. Entonces pues ya estamos en esta onda. Luego la segunda alegría es que hoy me ha mandado un correo Karen de Turquía, que ha publicado pues un artículo sobre mi libro, sobre el doctor Pulido, un artículo que yo le había mandado en el diario El Amanecer, en Turquía. Entonces todo eso son buenas noticias para, digamos, la permanencia y el devenir de la causa judeo-española. Y la tercera, pues siempre es un placer de hablar de esos temas, sobre todo pues tengo también pues que hacer referencia a mi querido profesor Jaime Vidal Sefija, con quien he estudiado en París, que ha sido pues el profesor que me ha iniciado, digamos, en la historia y del mundo sefardí, un mundo que para mí era desconocido, porque yo, como se lo dije a Eva, yo soy descendiente de Askenazis, y entonces pues era un mundo que no conocía. Y todo un placer también, porque como hispanista pues me ha parecido en mis estudios que era un tema que faltaba en el currículum de la Sorbona, donde estudié. Entonces yo, en mis épocas de estudiantes, que esto claro remonta hace mucho tiempo, yo tuve pues la idea de también que había que hablar de lo que no se hablaba, que era pues el mundo judío y la presencia judía en España, que es parte de una de las componentes con el mundo musulmán de su rica historia. Entonces en aquel tiempo yo me tomé contacto con un profesor Sefija, que yo había conocido después de haber terminado mi carrera. Me pareció un hombre encantador, y entonces ya me dijo, pues bien, pues ya que usted vive en España, digo, pues a trabajar sobre la cuestión sefardí en los primeros, entre 1900 y 1930. Entonces me lanzó así como tirándome al agua a trabajar sobre la prensa. Entonces ya empecé a investigar, y entonces pues ya muchos artículos salieron pues sobre el doctor Pulido, firmados por el doctor Pulido o Ángel Pulido Fernández. Digo, bueno, pues aquí hay algo, ¿no? Entonces ya fue como descubrí pues la gran personalidad de Ángel Pulido Fernández, que claro, que como ustedes saben, pues ese... No saben. Algunos saben. Algunos saben y otros no. Entonces después lo voy a explicar. Entonces ya sobre el doctor Pulido, que aquí tienen, y no sé si han estado en el centro sefarad. Vamos a pasar el libro para que lo veáis. Un par de años me invitaron a dar una conferencia sobre su figura, y hace unos meses, en junio, se presentó, en junio o en mayo, no me acuerdo, se presentó el libro que la editora
de Hebraica Ediciones. Bien, entonces ya yo quería hablar entonces pues del doctor Pulido, ¿no? Esa figura tan importante. Ángel Pulido Fernández es un hombre que fue médico y político también del Partido Liberal en la época de la Restauración, la época de Alfonso XIII. Ángel Pulido nació en Madrid en 1852 y falleció en el año 1932. Era él de familia humilde, era hijo de emigrantes asturianos que, como muchos asturianos, pues tenían una taberna que todavía existe, que está por la calle Infantas. Sí, se llamaba Taberna de la Rinconada porque está en una esquinita. Y todavía sí, hay un bar todavía ahí que está entre la calle Víctor Hugo y Infantas. Y hoy día pues es una taberna también, pues, pero de inmigrantes de nuestros días. Ha pasado, yo creo que de propiedad de latinoamericanos y ahora me parece que es de marroquí o algo así. Pero bueno, esto sigue siendo, el edificio ya no es el mismo, pero bueno, está ahí. Y se crió en este barrio, una familia humilde, pero su padre era muy interesado que su hijo estudiara y hacía todos los esfuerzos porque pensaba que los estudios pues, era la forma de salir adelante. Entonces hizo una brillante carrera de medicina y después ya se involucró en la política porque quería aportar, digamos, reformas sociales a través de la medicina. O sea que para él era pues la medicina al servicio de la política y la política al servicio de las mejorías sanitarias. Entonces ha hecho grandes reformas sanitarias, como pues sanear Madrid, que tenía problemas de paludismo, luego pues se ha ocupado también de los derechos de los desvalidos, como eran pues los ciegos, los enfermos mentales, bueno, desarrolló también campañas para luchar contra la tuberculosis y bueno, todo dentro del tema de la sanidad. Pero esto no me voy a extender mucho porque no es el tema que hoy nos ocupa, sino que claro, esa obra tan original que ha sido pues claro acercarse pues al mundo sefardí. Entonces ahí digamos hay varios pasos. Primero hay que decir que Ángel Pulido era un hombre pues evidentemente como español pues era de familia católica, pero no era un hombre era un hombre liberal y bueno, o sea que sus nietas, que yo he tenido el placer de conocer, lo definen y me dicen, bueno, era católico lo justito, o sea que bueno, por tradición, ¿no? Y él se educa una época de liberalismo en España y de desarrollo de la ciencia. Hay que decir que él era pues contemporáneo de Ramón y Cajal y frecuentaba toda la élite, digamos, intelectual de su época. Y claro, España en ese momento pues se abre a otras creencias y en 1869 lo que es muy importante es la Constitución de esta época que desarrolla el tema de la libertad religiosa, porque sin el tema de la libertad religiosa la obra de Pulido no hubiera podido ser. Entonces en España pues empiezan pues claro a volver judíos, se empiezan también a desarrollar las logias masónicas, los protestantes también empiezan a poder digamos estar sin ningún tipo de represiones. Y Pulido frecuenta Emilio Castelar, que bueno, ustedes habrán hablado de Emilio Castelar, gran político que también pues desarrolló ese artículo de la Constitución sobre la libertad religiosa y con esto, pues con esas ideas, Pulido es un hombre sumamente abierto. Y hay que decir que como médico él viaja y es un hombre burgués que pide dinero y tiene curiosidad, que es muy importante porque el dinero sin la cultura, sin la curiosidad no es nada. Entonces se va a congresos. Entonces va a Berlín a un congreso sobre la sanidad, que en Alemania era un país muy adelantado
sobre este tema. Y entonces pues ya se pasea y descubre un mundo que no existe en España, que son barrios judíos, sinagogas, y entonces pues esto le interesa y curiosea y descubre. Y otra cuestión que está muy bien por las fechas es que ahora, como ya estamos celebrando pues las efemérides de siniestra acontecimiento de la noche de los cristales rotos. Sí, entonces ya Pulido descubre la sinagoga de Berlín y hace una descripción increíble que sirve para un testimonio histórico, porque claro, como ha sido arrasada, aunque bueno, hoy hay una restauración parcial, se ha reconstruido de cierta manera, la descripción que hace es muy emotiva. Sobre este tema, Radio Sefarad hace unos años me invitó a hacer un programa y yo no sé si todavía está en el archivo. De todas maneras, en el libro, que está por aquí circulando, Sí, me lo pasan. Sí, pasa el libro, va a leer una parte, porque quiere leer la descripción de la sinagoga de Berlín. Sí, yo creo que es una cosa que es del momento y me parece sumamente emocionante. Sí, porque él dice que, claro, él viaja y descubre digamos, lo que son pues, los templos judíos, él descubre el judaísmo y que no es una cosa muy normal en un español. Dice, la sinagoga es de una grandiosidad sorprendente. Fórmala una sala rectangular de 50 metros de longitud por lo menos y un ábside relativamente pequeño, en cuyo centro se ostenta rico tabernáculo, un templete blanco cuadrado de estilo mozárabe, rematado por bonita cúpula bizantina a la que interiormente ilumina una corona de luces de gas. Debajo, en el centro, una base forrada de terciopelo negro franjeado de oro sostiene las tablas de la ley, en las que se ven 10 líneas, 5 a cada lado, de caracteres hebreos dorados sobre fondo negro. Bueno, entonces ya toda esa descripción no voy a seguir porque es mucho, pero para que tengan una idea de la minuciosidad con la cual lo hace. Pero sobre todo, cuando él sale, dice, bueno, ¿cuántos odios ha habido?, ¿no? Entonces es una reflexión. Y sobre todo lo que a mí me impresiona es que él también lo compara con las catedrales, quiere decir que, bueno, esto le tiene pues un aprecio, digamos, ya de igualdad a lo que son los templos de su credo, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí Pulido toma una postura muy clara contra el antisemitismo y dice pues los judíos son aún los infelices vencidos de la humanidad, condenados a los ultrajes de las bajas pasiones, quienes esperan una justicia social por la cual trabajamos aquí en todas partes, cuantos odiamos la desigualdad y la tiranía entre los hombres. Entonces eso me parece, digamos, increíble, porque, claro, estamos ahí a finales del siglo XIX, y luego ya irá más allá, porque luego ya dice que el odio a la raza cuya frente selló el cristianismo con el estigma del pueblo de Isida. Entonces esto, pues claro, es una afirmación que hace en su libro Españoles sin Patria y la raza sefardí, intereses nacionales. Entonces claro, esto le valió pues que este libro fuese puesto al índice de libros prohibidos. Entonces ya, para que tengan ustedes pues un poco, de esta manera un poco desordenada, de la personalidad tan extraordinaria del doctor Pulido. Entonces ya con esta, digamos, apertura y predisposición a conocer el mundo judío, cuando viaja a los países, viaja del Danubio, entonces ahí sí que ya tiene el primer encuentro en el año 1883 con personas que hablan un español rarísimo. Y entonces ya se acercan a ellos y ya dicen, anda, estos son sefardíes, judíos españoles, son sefardíes. Entonces
A partir de ahí, pues tiene una correspondencia, se abre amistades y se abre al mundo sefardí. Pero durante pues, unos 20 años, hasta que en el año 1903 es cuando ya empieza a iniciar su campaña pro-sefardí a nivel de la prensa, a nivel político. Porque tenía su hijo, también médico, que estudiaba en Viena, y le escribió, digo, bueno, es que aquí el hijo tenía un amigo que era sefardí y estaba en contacto con muchos jóvenes de los Balcanes, que eran europeizados, que estaban estudiando la carrera de medicina en Viena. Y en Viena también había mucha prensa judeo-española, había una sociedad cultural, La Esperanza. Y entonces le dice, bueno, pues ahí hay algo que podría interesar en España. Entonces ya el padre, que ya estaba metido en política, que era diputado por el Partido Liberal, empieza ya a su campaña de prensa y empieza a tomar la palabra en el Senado para llamar la atención del gobierno, diciendo, bueno, pues aquí ¿qué hacemos? Que tenemos una parte de nuestra patria que está ahí abandonada por nosotros, tenemos que hacer algo porque a nivel cultural nos interesa, a nivel económico, a nivel de desarrollar relaciones comerciales y llamar la atención, ¿no? Y incluso aboga para que algunos personajes sefardíes pudieran tener la nacionalidad española. Los primeros. Entonces con esto ha lanzado la idea de que, claro, los sefardíes eran hijos perdidos de España. Por eso les llama españoles sin patria. Y entonces esto, pues a grandes rasgos, es lo que ha ocurrido con la personalidad de Pulido. Ahora que sobre la nacionalidad hay que puntualizar, porque Pulido no lanza una campaña de decir, bueno, pues venga, todos ahí, de inmigración, ni de decir, bueno, como ahora, pues un decreto de poder acogerse a la nacionalidad. Ha sido una cosa, digamos, que ha surgido de forma casual, en el sentido de que él tenía amistades con sefardíes de buena posición que querían instalarse en España, que querían abrir negocios y claro, pues necesitaban nacionalidad española. Entonces los señores presentan los papeles, se demora el problema administrativo y entonces Pulido pues se echa un cable y entonces toma la palabra del Senado y dice, bueno, pues sí, a esos señores han quedado la nacionalidad porque como aboga como un plus, ¿no?, para esto, pero no, digamos, no lanza una idea como lo que ha lanzado el ha lanzado recientemente. Y ha sido, pues, digamos, pues la primera idea que se ha tenido sobre, pues, esta relación entre España y los judeos españoles. Y entonces, en el año 1905 escribe este libro, Españoles sin patria, y la raza sefardí. Bueno, el tema de raza, eso es una... No, eso hay que puntualizar también porque era una palabra, no que fuera considerando como una raza, pero era una palabra que quería decir en cierto modo etnia, grupo cultural, que se utilizaba mucho en esa época, igual que se hablaba de la raza española, el día de la raza, pero no en el sentido... Sí, esto es yo lo pongo en nota porque eso es un término de la época que se utilizaba de forma... No es peyorativo. No, para nada. O sea, que simplemente quiere decir, pues, como grupo social, como etnia, como hoy diríamos, yo creo, pues no sé si se puede considerar así, pero quería decir, pues sí, está. Y bueno, pues este libro tiene un gran valor sociológico porque es la obra de todos, no es un libro solo del doctor Pulido, es un libro que es un compendio de cartas que le han escrito sefardíes de los 5 continentes, porque cuando Pulido empezó a escribir cartas en la prensa, las personas, sobre todo los países de
el antiguo imperio austrohúngaro, en los países en Holanda, era costumbre de leer la prensa en los cafés. Entonces pues ya vieron los artículos de Pulido y entonces pues claro, fue como un poco hoy que ya llamamos las redes sociales, ¿no? Uno otro hoy y tal y cual. Entonces se pusieron en contacto con el doctor Pulido, que recibía pues una avalancha de cartas, y con esto pues ha podido hacer, digamos, una historia real, sociológica, que claro que es un gran testimonio porque de un mundo que ha desaparecido por muchas razones. Una pues porque el mundo ha cambiado, por la integración de las comunidades al mundo laico, y luego por la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Así que eso es también un gran testimonio, por eso he querido pues que ustedes ya lo vieran. Y lo vamos a pasar esto. Y ella no lo dice, pero le han pedido que escriba el preámbulo, el prólogo. Sí, sí. O sea que sí, es Martina que lo escribe. Sí, esto ha sido un detalle de Fernando Vara de Rey, de la Casa Sefardí, que me puso en contacto con la editorial, sí. O sea que... Sí. Nuestra amiga tiene... Bueno, no, pero cuando uno hace algo yo creo que hay que ir hasta el final, hay que luchar, ¿no? En esto pues sí, me gusta la persona de Pulido, porque era un hombre que tenía ideas. Yo no sé si hoy día los políticos tienen ideas, pero bueno, por lo menos algunos sí, bueno, tampoco seamos tan malos. Y sobre todo lo que me interesaba es que ponía sus conocimientos al servicio de la sociedad, ¿no? Y bueno, esto. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, después de interesarse por los sefardíes del antiguo imperio otomano y del antiguo imperio austrohúngaro, también se interesó también por los sefardíes de Marruecos. Esto ya mejor es una cosa que les dice más, porque mejor ya muchos de vosotros son ahí de oriundas de estas tierras. Pero bueno, él lo hizo le llamaron cuando fue el problema colonial, pero su actuación fue más de tipo, digamos, cultural, no sé, era ya el día mayor y tampoco él se implicaba en esas cuestiones políticas, pero bueno, fue muy apreciado. Además en Tetuán hay una calle, Doctor Pulido. Sí, esto, pues es jodería, en la parte donde vivo en Tetuán, se llama Doctor Pulido. Y de ahí fue yo por primera vez, siendo muy pequeña, que escuché su nombre. Y a través de los años me tomé interés en este doctor Pulido. Y así lo he estudiado porque me ha gustado y me ha interesado. Y de hecho, un libro dedicado por él a Rahma Toledano. Sí, claro. A Rahma Toledano, una tía de mi nuera, Carolina, se lo dedicó a ella, lo tenemos en la familia, dedicado de su pluma. Sí, pues esto no he hablado porque ya esperaba que una de ustedes ya lanzaran el nombre de Rahma Toledano, porque dentro de sus amistades con personas judías, Pulido tuvo una gran amistad con Rahma Toledano. Yo no lo sé exactamente el tipo de amistad que era de esto. No tengo ningún tipo de correspondencia ni de documentación. Si alguien la tiene, pues a mí me gustaría tenerla. Lo único que he podido, digamos, consultar es tener noticia es que en Israel hay una carpeta, la universidad, me parece que es la librería de Jerusalén, hay una carpeta sobre el doctor Pulido, donde hay una carta de Rahma Toledano que él habla en términos muy cercanos. No, muy cercanos no, de honra, entonces yo no lo sé, otras cosas no. A ver, sí, dice Rahma Toledano, el doctor Pulido, cuyo prestigio ha traspasado la frontera de su patria, resurgirá con luz propia cuando otros hombres célebres se desvanezcan en el olvido.
El recuerdo de este ilustre español, apóstol y profeta, vivirá para siempre en el corazón de los sefardíes, de los mártires y de los valientes. Entonces, Pulido, yo creo que ha hecho una aportación, digamos, de ida y vuelta, una aportación al mundo español, que yo creo que España se ha tenido un poco que replantear su historia y dando a conocer pues el mundo sefardí y por otro lado pues también él ha abierto España a los sefardíes, que ha sido una relación así. Y respecto a lo que dijiste antes de la tarjeta de identidad española, doctor Pulido, ¿qué tuvo que ver ahí? Porque esa tarjeta que se dio a los españoles fue Miguel Primo de Rivera. Sí, eso es después. Sí, sí. Él salió de España en 1929 y ya unos años antes había concedido esa tarjeta. Sí, pero esto, no sé si me ha explicado bien. Pulido ha sido el primero que, digamos, que ha lanzado la idea de que los sefardíes podían tener la nacional española, porque al final pues eran claro, aunque evidentemente antes de los tiempos de la expulsión no existía la nacionalidad española como tal, pero quiere decir que los sefardíes tenían un legado, y además tenían la lengua, que Pulido ha trabajado sobre el tema de la lengua. Sí, porque en el barco, sí. ¿cómo se llama? Sí. Di el nombre, que ahora tengo el que iba, que el niño dijo, ahí hay unos señores que hablan de una forma más rara, claro. Por el Danubio. Sí. Se llamaba él. Sí, y luego ya estuvo también pues en relación con el rabino Bejarano, con el cual pues ha trabajado. Bejarano, sí. Yo quiero decir, era Bejarano, sí. El que iba en el barco, y entonces el niño dice, hablan más raro que estos pasajeros. Y era que estaban hablando ladino, Bejarano. El judío español, esto. Bueno, entonces esto, sí, porque más Bejarano le escribe un poema a la lengua española que es muy conocido. Dice: a ti, lengua senta, a ti te adoro, más que a toda la plata, más que a todo oro. Tú sos la más linda de todo lenguaje, a ti dan las ciencias todo el ventaje. Con ti nos hablamos al Dios de la altura, patrón del universo y de la natura. Si mi pueblo santo, él fue captivado, él fue consolado. Bonito. Muy bonito. Sí, muy bonito. Y sí, lo que decías es muy interesante. Entonces Pulido fue el primero que dio esta idea, y esto inspiró después, claro, el decreto de Primo de Rivera para dar la ciudadanía sí, bueno, pero todo no era así tan, digamos, una idea tan generosa, tan gratuita. Lo que pasa es que esto es un tema que interesaba por el tema colonial en Marruecos, digamos, un poco hacerse amigo de los judíos de Marruecos para hacer una especie digamos, de enlace entre los árabes y los españoles. O sea que E incluso un poquito antes, según cuenta nuestro amigo común, la libertad religiosa fue firmada por una necesidad de financiamiento del Reino de España, porque estaban absolutamente quebrados, ¿no? Sí. Y era la llegada del dinero de los banqueros, principalmente franceses, Rothschild y todo eso, y entonces para que ellos pudieran y las minas de Peñarroya y todo esto, para que ellos pudieran operar en España, hacía falta una libertad religiosa, y en ese momento la firmaron, pero por razones por razones obvias, porque claro, porque necesitaban el financiamiento de los grandes bancos. Claro, pero también es que eso quiere decir también que con unas políticas restrictivas no se llega a nada. Cuando se quiere llegar al progreso hay que tender la mano y hay que ser abierto.
Entonces, evidentemente, las cosas no fueron únicamente pues obra de carrera de arrepentimiento, pues sí, una necesidad que, claro, que pudieran venir, aunque claro, los banqueros, como tú has mencionado, los Perrer y los Rothschild, no sé si eran así como muy religiosos, pero no, en sentido, pero que pudieran estar y que, en fin. Pero, sí, pero principalmente los empleados sí, y los representantes claro. que ellos mandaban eran todos judíos. Sí, sí. Pues, a veces la historia no se sabe, evidentemente, por la cuestión, Pulido pues tiene la lucidez de esta idea, luego lo retoma Primo de Rivera y luego pues ya los diplomáticos que han salvado a los judíos, pues ya, que tú lo sabes, pues mejor que nadie, pues esto lo han podido aplicar. Claro. Claro. Pero que ni aquella vez ni esta se apuntaron muchos. No, esta vez tampoco, ¿eh? Ah, sí, esta vez sí. ¿Cuántos? 5.600. Pues es casi irrelevante. Bueno, a mí me parece un número importante, sobre todo que les salva los medios y la vida a muchos venezolanos principalmente. Yo creo que casi los que más se acogieron a esa ley han sido venezolanos. Y ahora están estadounidenses. Ahora están solicitando estadounidenses de la zona de Nuevo México. Eso lo he leído, pero yo creo que ese artículo, no sé si me lo has mandado tú o no, es un artículo muy absurdo. No, a mí me parece, pero después yo leí me de pareció que son antiguos marranos que fueron y en el estado eran de México y luego lo pusieron Nuevo México es Estados en la parte de la frontera y luego ahora son estadounidenses y ahí es donde más de 3.000 pero en Estados Unidos no hay antisemitismo contra las personas, eso yo no me lo creo. Bueno, estamos derivando, perdón, la palabra la tiene nuestra invitada. Bueno, pues no sé ya que puedo yo más aportar, si no pues ya decirle, pues no si quieren que lean el libro, pues leeremos el libro, entonces muchas gracias.